Bienvenidos a Entre Átomos y Cuántica, el programa donde la ciencia no es aburrida y lo raro, raro se vuelve. Bueno, menos raro. Soy Bianca y hoy me acompaña un equipo atómico, o sea, Valentina, Theo y Marcelo, para hablar de algo que no se ve y está en todo. Pero un momento, ¿sabías que el modelo atómico que hoy utilizamos para entender el átomo nada tiene que ver con el que aprendieron nuestros abuelos? Hoy vamos a conocer los cambios que ha sufrido esa concepción hasta desembocar en el modelo mecánico cuántico, que es el más aceptado en la actualidad. Hola gente, yo soy Valentina y es cierto lo que comenta Bianca. El entender el átomo ha sido como un rompecabezas pero sin la foto. Todo se remonta a más de 2000 años atrás. A un algo olvidado filósofo griego, Demócrito, decía que todo estaba constituido por pequeñas partículas indivisibles, los átomos. Pero eso lo dijo sin presentar pruebas. Era más intuición que ciencia. Curiosamente, acertó en lo fundamental, pero quedaba mucho por descubrir. Correcto. Y luego vino John Dalton en el siglo XIX. Él sí que se puso manos a la obra. Él afirmó que cada componente estaba hecho por átomos iguales e indivisibles. Esto ya era más científico. Sin embargo, como hoy veremos, estaba equivocado en muchas cosas. Los átomos, en efecto, son divisibles y no son bolitas sólidas, tal como él pensaba. Hola, soy Marcelo y bueno, a Dalton le siguen otros señores de la ciencia, como Thomson, quien descubrió el electrón y propuso el modelo del pudín de pasas. Sí, ese esquema era bastante interesante, aunque también un poco lioso, la verdad. Thomson pensaba que los electrones estaban ahí como incrustados en una bola positiva, tal cual las pasas en un bizcocho. Pero todo dio un vuelco con Rutherford y su famoso experimento con la lámina de oro descubrió que el átomo tenía un núcleo chiquito con carga positiva y los electrones daban vueltas como si fueran planetas en miniatura. Pero surgió un pequeño inconveniente. Si los electrones daban vuelta al núcleo, se suponía que deberían perder energía y acabar cayendo. ¿Y qué creen? Eso no sucedió. Así que el modelo tenía un fallo importante. Y entonces aparece Niels Bohr en 1913 para salvarnos. Hola, soy Theo, y como dije, Bohr propuso algo realmente rompedor, que los electrones no se encuentran en cualquier sitio, sino en niveles realmente concretos de la energía. Cuando un electrón salta de un nivel a otro, produce absorción y liberación de energía, lo que produce los diferentes colores de luz que vemos en los distintos experimentos. Pero incluso así, Bohr solo acertaba al explicar el átomo de hidrógeno. Para los demás átomos, su modelo ya no era tan preciso. Fue ahí cuando entra en juego la mecánica cuántica, con todas sus peculiaridades y su magia matemática. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Preparados para que todo se vuelva un poco más incierto? Con la mecánica cuántica, las reglas cambiaron por completo. Los electrones ya no giraban en órbitas fijas. En vez de eso, se mueven en zonas llamadas orbitales, donde existe una cierta probabilidad de encontrarlos. Justamente, es como si intentáramos encontrar un gato en una casa realmente grande. Pero solo podemos decir, es más probable que el gato esté en la cocina que esté en el baño. Eso explicó Schrödinger con su famosa ecuación. En vez de decirte la ubicación exacta del electrón, te dice dónde es más probable que esté. Y también entra Heisenberg con su principio de la incertidumbre. No se puede saber con total certeza la posición y la velocidad de un electrón al mismo tiempo. O sea, cuanto más sabemos una cosa, menos sabemos de la otra. Todo se ve un poco más confuso, ¿verdad? Pero también más cercano a la realidad. Y justo hablando de rarezas, ¿les parece si vemos un experimento que demuestra todo esto en la vida real? Estoy hablando del experimento de la doble rendija. Hay un video buenísimo de Quantum Fracture en YouTube. Vamos a verlo mientras lo comentamos. Mira eso. Comienzan lanzando electrones uno por uno hacia una barrera con dos rendijas. Y al principio parecería que solo van a formar dos rayas detrás. Pero no, empieza a aparecer ese patrón de interferencia, como si fueran ondas que se mezclan. Es decir, los electrones no pasan solo por una rendija, pasan por las dos, a la vez, como ondas. Y eso
sin que nadie lo vea, pero apenas lo miren, todo cambia. Sí, se comportan como partículas en vez de ondas, como si supieran que les estamos espiando. Y eso es lo más loco. El simple acto de observar cambia el resultado. Por eso decimos que el modelo cuántico se basa en probabilidades, no certezas. Este experimento es como el corazón de la mecánica cuántica. Nos demuestra que los electrones no son bolitas con trayectorias exactas, sino entidades que existen en múltiples posibilidades que hasta interactúan con alguien. ¿Y qué les parece si lo vemos de nuevo para que tengan una mejor comprensión? Si les interesó este experimento, búsquenlo como experimento de la doble rendija Quantum Fracture en YouTube. Es cortito, claro y muy visual. Ahora volviendo al tema que estábamos hablando antes, me parece que Marcelo tenía algo que decir. Entonces, los electrones no son bolitas que giran, sino más bien nubes de energía. Exacto. Se habla de nubes electrónicas o nubes de probabilidad. Y cada electrón tiene 4 números cuánticos que lo definen. Su nivel de energía, el tipo de orbital en el que se encuentra y su spin, que es como su sentido de giro, y su orientación en el espacio. Es como si cada electrón tuviera su propia dirección única en el universo. Y si bien parece enredado, este esquema resulta ser crucial para entender la tabla periódica, cómo se enlazan los átomos y cómo operan movidas tipo láseres, los microchips de ordenadores e incluso los colectores solares. Todo esto va en función de cómo se manejan los electrones, y el esquema mecánico cuántico es el que nos explica mejor. En realidad, este esquema no solo clarifica cómo es el mundo microscópico, también nos ata con la tecnología. La mecánica cuántica es la base de la computación cuántica, que podría revolucionar todo. Y pese a que sigue siendo un área llena de misterios, hemos avanzado un montón. Lo interesante es que todo esto surge de estudiar, lo más pequeño que existe. Desde una idea filosófica en Grecia antigua hasta ecuaciones que predicen cómo se comportan algunas partículas indivisibles, la ciencia siempre nos deja sorprendidos. Y lo interesante es que aún queda un mundo por explorar. Igual tú, que andas escuchando esto, serás quien dé el siguiente empujón en la historia de la... Gracias por prestarnos atención en este programa de Entre Átomos y Cuántica. Acuérdate, la ciencia no siempre suelta respuestas rápidas, pero sí las mejores preguntas. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.